Muy bien, ya empezamos la grabación aquí en el YouTube y esta es la segunda parte de este estudio que estamos dándole seguimiento de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y estamos en Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 18. Y después de hora y media que duró el estudio pasado, nada más vimos el versículo 14, ahora vamos a ver el versículo 15. Dice: otra de las cosas que tuvo que hacer Jesucristo para vencer a la muerte. Dice que primero se encarnó, ¿no? Dios tuvo dos naturalezas, una naturaleza 100% humana y conservó su naturaleza 100% Dios. En sus dos naturalezas, ¿verdad? Viene a pagar a la muerte y Dios se tenía que encarnar para que su naturaleza humana muriera, para que se aplicara la pena de muerte que había sobre el pecado. El alma que pecare, esa morirá. Y ya entendimos que gracias a la obra de Cristo en la cruz de Calvario, con su muerte, desarma, esta palabra es muy común, no es muy bíblica, pero desarma a el pecado, a Satanás y a la misma muerte, porque la muerte de una persona lo cancela todo, inclusive celestialmente, ¿no? Y ahora estamos al versículo 15 y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Este versículo fue uno de los que le dimos introducción desde hoy. Hoy empezamos temprano, empezamos a las 5:03 y desde las 5:03 le dimos una introducción de casi media hora a esto, de esta, vamos a llamarle, esta esclavitud psicológica. Y vean ustedes las palabras que estoy usando: esta esclavitud psicológica del terror, pánico, miedo, horror a morirse. Sí es cierto, hermanos, cuando no conocemos la Biblia, yo se los dije, yo tenía pánico, me voy a morir, no me quiero morir, pero me tengo que morir. Y estaba sano, simplemente esta esclavitud, ¿no? Psicológica del miedo a la muerte. Y ya entendimos, y aquí es donde viene uno de los tantos valores, de los cientos de valores que tiene Cristo en mi vida, de que si ya entiendo qué es la muerte, y entiendo cómo funciona, y la muerte eterna para quién es, y si estoy en Cristo, la muerte se vuelve un amigo. Sí, les comentaba yo a ustedes que en ese cerezo de Acámbaro que fui a dar mi clase, y los alumnos que estaban en el cerezo me dijeron: oye, Humberto, mira, aquí hay una persona que es adorador de la Santa Muerte, y le dijimos que tú le puedes aclarar lo de la muerte. Sí, y ese día, ahí en ese cerezo me daban 2 horas de clase dentro del cerezo, y las 2 horas fueron para este hombre. Y después, después de que él entendió que la muerte es una acción legal del juez sacando, separando el alma del cuerpo, ¿no? Al final me dice: oye, ¿y entonces qué hago con mi concepto de muerte? Y yo nada, le quedaba así como, me daban ganas de decir, pues tiro a la basura, ¿no? Pero pues, no puede ser tan así. Y me dice, bueno, ok, y en ese momento se quita su camisola, ¿no? De interno. ¿Y qué hago con esto? Y una calaverota aquí, ¿no? Ya traía calaveras acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Digo, mira, aquí lo importante es que entiendas qué es la muerte. ¿Sí? El impío le tiene horror, pánico, hace guerra, ¿no? Dijimos quimioterapias, radiaciones, cirugías, pintarme el cabello, lo que sea, ¿no? Por el pánico. Pero el que es creyente, ya no. ¿Por qué? Y fíjense lo que les voy a decir esta frase. Porque entender la obra de Cristo, escuchen, te hace libre para morirte. Te hace libre para morirte.
Esto es una mega bendición, hermanos. Una mega bendición. Ya no vas por la vida, muy querido, teniendo ese pánico, ese horror, libre para morirte. Ejemplos, los hermanos que murieron en el Coliseo Romano, mientras el César ponía sus celdas y afuera de las celdas los leones rugientes con hambre para que los atormentaran toda la noche. Y en ese momento doblarlos, buscar su sumisión a mí como emperador de Roma, ¿no? Sométanse, ténganme miedo. ¿Y qué pasaba con los cristianos de esa época? Cantaban en la noche. Dicen, ¡cállenlos! El mismo emperador y el mundo romano no entendía qué estaba pasando. ¿Cómo estos cristianos pueden cantar en frente de la muerte? Porque la muerte, escuchen, ya la entiendo. Y en Cristo, José Luis, puedo morir con dignidad. Porque todos vamos a morir. Entonces puedo enfrentar con dignidad la muerte. Ahora la pregunta es, bueno, esas personas que murieron trágicamente, aquí quiero decirles algo. Y disculpen que no me detenga, ¿no? Si gustan después del estudio, para terminar la grabación con el YouTube, podemos aclarar esto. La Biblia muestra que hay una gracia especial, gracia como poder. Hay una gracia, un poder especial para morir por nuestra fe. Dios da una gracia especial. Ellos morían con un poder, porque Dios, con un poder para morir por Cristo. Dios sabe, hermanos, Dios sabe que si Dios no me da esa gracia para morir, en medio del sufrimiento yo podría negar a Cristo. Yo podría en algún momento negarlo, me estoy quemando. ¡Oh! No. Dios sabe en mi humanidad. Para eso se hizo hombre, para entender también cómo funciona ese hombre. Dios lo sabía perfectamente. Pero ya él en un cuerpo humano, Dios da una gracia especial. E inclusive hay muchas cosas que se han escrito de los cristianos en el Coliseo. Y decían, hermano, queremos saber si hay una gracia especial para morir como mártir de Cristo, ¿no? Queremos saber si hay una gracia especial para morir por la causa de Cristo. Y le decían, mira hermano, cuando una persona muere, se enjuta, se dobla el cuerpo, y se va haciendo así, ¿no? Porque el cuerpo, porque el fuego va consumiendo a la persona. Dice, por favor, hermano, si a ti te toca que seas quemado en lugar de ser echado a los leones, levanta las manos, ¿no? Para saber que hay una gracia especial. Y cuando estaban quemando, porque luego este emperador puso a los cristianos como lámparas en la noche, como lámparas. Dice, y varios cristianos siendo quemados levantaban las manos, dando a entender que Dios, como que, dejen usar una palabra, no es correcta, pero es como si Dios anestesiara especialmente al creyente para que el inmenso dolor de morir de esa manera no descompusiera la fe de ese creyente. Entonces, por eso, hermanos, el cristiano que entiende este estudio, que entiende todos estos versículos, que entiende todas estas cosas que hizo Cristo sobre la muerte, no tiene miedo a la muerte. Enfrenta con dignidad. Me tengo que ir antes, vámonos, ¿no? Hay muchos cristianos que se fueron antes a casa. Hay otros que ha dejado Dios vivir más tiempo. El día que tenga que terminar lo que Dios me encargó, yo no sé cuándo yo daré mi último estudio. Yo no sé cuándo daré yo mi última predicación. Yo no sé cuándo daré la última predicación del evangelio a alguien. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tengo que estar preparado para entrar a la presencia de mi Dios y mi Salvador. Porque mi amigo, la muerte, me va a llevar allá.
Si un inconverso dice, escucha este lenguaje, ese hombre, pues, ¿de cuál se fumó? ¿De cuál se fumó? ¿Cómo es posible que diga eso? Porque hay una gran ignorancia de la muerte. Por eso, regresamos aquí y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Vean ustedes el versículo 15, dice, estaban durante toda su vida. No hay un momento donde la persona diga, yo no tengo miedo a morirme. Ya se los dije ahorita, a lo mejor hoy no, pero va a llegar un momento donde sí, te dice, tu hija te dice, papá, me caso en diciembre, sí, hija. Y mañana te dice el médico, ¿sabe qué? Tiene cáncer y no lo he hecho más de 2 meses. No, ¿cómo crees? No, yo no me quiero morir. Yo quiero ver que mi hija se case, mi hijo se va a graduar. Yo no me puedo morir, no me puedo morir, ¿no? Bueno, eso no está en ti. Porque la muerte, muchas veces, nosotros somos causantes de eso. Los hombres, ¿no? Cáncer en la próstata, que no estamos cuidándonos, ¿no? Las mujeres, que no se hace una revisión, ¿no? Cérvico, ¿no? El Papá Nicolau, o que sale una bolita en algún seno y no se van a revisar y dejan crecer. Bueno, ahora muchas veces es por cuestión hereditaria, en fin, no me quisiera desviar aquí, simplemente lo que estamos diciendo, que hay una esclavitud psicológica al horror de la muerte. Ya vimos que hay una guerra contra la muerte, ya vimos que no tengo potestad para retener el espíritu y no se me salga, ya vimos que no tengo autoridad y potestad para posponer el día de mi muerte. No, yo me voy a morir el día que ya está preestablecido por Dios. Por eso, lo que estamos diciendo, si un creyente que dice que es creyente y tiene miedo a morirse, ¿ha sido librado de este temor a la muerte? Por eso yo sé que suena así como muy radical. Ay, pastor, o sea, si tengo miedo a morirme, entonces no soy cristiano según el pastor. Aquí dice que uno de los efectos de la muerte de Cristo es que me libra de ese miedo, terror, pánico, horror a morirme. Y si tengo todavía miedo a morirme, entonces no he sido librado de este miedo. Entonces, dice, es que yo sí creo en Cristo. No, no crees en Cristo. No le crees que ya venció la muerte. No te estoy diciendo que estés retando a la muerte. Estoy diciendo que ya entiendas que no tiene el efecto perjudicial sobre tu alma. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Fueron librados de ese miedo. Y disculpen, pero si alguno de ustedes sigue con miedo a morirse, revisen su vida espiritual. Porque este versículo nos dice que el creyente verdadero fue librado y puede enfrentar la muerte con dignidad. Porque me va a llevar verdaderamente a un mundo mejor. A un mundo 1,000 billones de veces mucho mejor. Ahora, versículo 16. Entonces, ¿sí se entiende esta esclavitud psicológica? Esta enfermedad mental, ¿no? Y dice, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Socorrer, ¿sí? Socorrer. Esto es importante entenderlo, porque esta palabra socorrer nos habla de una ayuda, un apoyo a alguien que está en un estado de urgencia o de problemas graves. ¿Sí? Esa es la palabra socorrer. Socorro, auxilio, necesito la ayuda de alguien porque estoy en graves problemas. Socorro, auxilio. El famoso SOS. Entonces, Cristo no se hizo ángel para venir a morir por los ángeles. Cristo no murió por ángeles. Cristo se hizo hombre, dice Filipenses 2, de 5 al 8, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, ¿no? Y hecho semejante, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo se hizo hombre porque vino a salvar a los hombres. Y aquí hay una enseñanza que quisiera dedicarle un par de minutos. Número 1, no se hizo ángel. Número 2, no vino a socorrer a los ángeles. Y número 3, vino a salvar a los hombres predestinados. ¿Cuál es la enseñanza de 2 minutos? Que la salvación es soberana. A unos sí y a otros no. ¿Pudo haber salvado a ángeles, todos los que se convirtieron en demonios? Pudo haberlo hecho, ¿no? ¿Decidió hacerlo? No. Esto se llama elección. Sí, hay una discriminación aquí. A ustedes no, a ellos sí. Esto es terrible, hermano. Esa es la doctrina de la elección. Es soberano de la elección. A unos sí, a otros no. Por eso cuando vemos que la redención es limitada, que no es para todos, entonces, cuando vemos que la redención es limitada, la primera objeción que pone la gente, ¿y por qué a ellos no? ¿Por qué a ellos no? ¿Por qué? Porque no le plació. Punto. Pero ¿por qué a ellos no? Porque es soberano en la salvación. Aprovecho para comentarles, el martes, miércoles y jueves vamos a dar los estudios de las doctrinas de la gracia aquí en el lugar de reunión a nuestra hermana. Ya es un plan que teníamos desde hace 3 semanas y vamos a ver el martes la depravación, el miércoles la elección y el miércoles y el jueves la redención limitada. Quedan invitados por si gustan aquí a las 8 de la noche. Entonces, aquí, hermanos, regresamos. Dios decidió a un grupo de personas y a otros no en el planeta Tierra. Y a nivel general, a los ángeles no y a los hombres sí. A ver, peleate con eso. Sobre todo cuando te dice a tu esposa sí y a tu hija no. ¿Qué? ¿Por qué a tu hija? ¿No? O a tu hija sí y a tu hijo no. ¿Qué? ¿Que le vas a hacer manita de porco a Dios? O sea, cuando nos la aplica a nosotros, nos dice, ¿qué? ¿Qué? Soy soberano en la salvación. Romanos capítulo 9, soberano en la salvación. Por eso, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no les dio esa ayuda inmediata para alguien que estaba en peligro, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendencia de Abraham? Bueno, todos aquellos que tienen la fe de Abraham, todos aquellos que han creído como Abraham. No habla de el israelita nacional, sino el israelita espiritual, porque ustedes saben que a nivel bíblico hay un Israel, pero espiritualmente hay un Israel nacional, que todos ellos se perdieron, y hay un Israel espiritual, que son los predestinados. Entonces, en esta descendencia de Abraham, el mismo contexto nos muestra la identidad de quiénes son los descendientes de Abraham. Vean ustedes, vamos a ver el contexto. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Sí, no son todos los judíos nacidos de Israel. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Cristo, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí? Muchos usan este texto para hablar de que es una redención universal. No,
Vamos a ver cuál es la identidad de estos todos. ¿Quiénes son todos estos todos? Porque una persona arminiana dice todos, ahí dice todos. Espérame, vamos a ver quiénes son todos. Dice, acabamos de leer versículo 9, ahora el 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿A cuántos iba a llevar a la gloria? ¿No a todos? Fíjense, los todos son los muchos, ¿sí? Está hablando de los todos, de todo el grupo de los predestinados. No está hablando de cada habitante del planeta o de cada persona de la historia. Los todos son los muchos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vean otras dos características de la descendencia de Abraham. Número 1, los todos. Los todos son los muchos. Versículo 11, los muchos son los santificados. Y los santificados, ¿cómo les llama? Hermanos. Hermanos. Hermanos implica una familia. ¿Por qué hermanos? Porque todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Por eso, aunque no somos sanguíneamente del mismo vientre, pero nos llamamos hermanos entre nosotros, aunque venimos de diferente familia y tenemos diferente DNA o ADN, porque venimos hermanos, porque venimos del mismo Padre. Entonces, los todos son los muchos, versículo 11, son los santificados, y a esos santificados se les llama hermanos. Versículo 12, diciendo a mis hermanos, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Caray. A ver, entonces, los todos son los muchos son los santificados son los hermanos, y en el versículo 13, y los hermanos son los hijos que Dios le dio a él. ¿Se entiende cuál es la identidad de la descendencia de Israel? De Abraham, perdón. Entonces, ¿son los judíos nacionales o los judíos espirituales? Los espirituales. Si una persona nace en Israel, no significa que sea de la descendencia de Abraham. Pero muchas iglesias arminianas, de esas del Evangelio Fácil, vamos a Tierra Santa, ¿no? Vamos a Jerusalén, que vamos a ver el muro de las lamentaciones. ¿Cómo crees? No, eso ya no. ¿No? Podríamos poner ahí un letrero, ¿no? Un letrero en el muro de las lamentaciones. Dios ya no está aquí. ¿Qué? Hace más de 2000 años se fue. ¿Aplicaría ese letrero? ¿Sí? Yo sé que con todo respeto, para ellos es un lugar muy sagrado. Para el cristiano que estudia la Biblia, ya no. Entonces, ¿a quién vino a socorrer? ¿A los ángeles? No vino a salvar ángeles, no se hizo ángel, vino a un estado menor, ¿no? En relación con la gloria que tiene un ángel, con la gloria que tiene un hombre, vino a un estado menor para salvar y socorrer, ¿no? Otra de las definiciones de socorrer es agarrar fuertemente del brazo. Una persona que se está ahogando y tú estás en una barca y le agarras el brazo, ¿no? Lo estás socorriendo, le estás prestando un auxilio porque está en grave peligro. Una persona que se cae por la ventana y la agarras, ¿no? O sea, Dios vino a sujetar fuertemente a los predestinados que estaban en un estado de condenación. Socorrer. Por eso es socorro, socorro, auxilio. ¿Qué es lo que estoy diciendo con la palabra socorro? Auxílienme porque estoy en un estado de peligrosidad, ¿no? Entonces, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Aquí ya está entrando el autor de Hebreos en el tema principal de su encarnación.
Pero tenemos que ver unas cosas antes. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. A qué se refiere otra vez? A su humanidad, a su encarnación. Tenía que tener un aspecto de judío, tenía que tener el lenguaje de judío, tenía que parecer un hombre, funcionar como un hombre, actuar como un hombre, ¿no? Pensar en este sentido como un hombre, que le naciera la barba, comer, descansar, dormir, todo el 100% de su humanidad, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahora, ya que está consumada su encarnación, dice allí, coma, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquí vamos a separar esas dos palabras. No están unidas. ¿Cuáles palabras? Misericordioso y fiel. Misericordioso es hacia los hombres. Fiel es a Dios. Recuerden ustedes que la palabra fiel es digno de confianza. La palabra fiel es alguien que cumple su promesa. En ese sentido, su fidelidad era hacia Dios, no hacia los hombres, porque había un pacto, el pacto eterno de redención, donde el Padre se había comprometido a escoger a una cantidad de personas. Cristo se había comprometido a encarnarse y venir a pagar a la justicia, y el Espíritu Santo se había comprometido a regenerarlos y a vestirlos de toda la salvación. Entonces, el Hijo de Dios viene a cumplir su papel de fiador, de cordero, de sumo sacerdote, ¿no? Porque la palabra fiel es digno de confianza y que va a cumplir su palabra con el Padre. Por eso estas dos palabras las tenemos que separar. Entonces, vino a hacerse humano para venir a ser misericordioso. Dios sabe cómo funciona el ser humano. ¿Están de acuerdo con eso? Pero si Dios se hace hombre, ¿entiende todavía más? Por ejemplo, un médico obstetra, es un médico que se encarga desde el embarazo de una mujer hasta el parto. Eso es lo que hace un médico obstetra. Es especialista en el embarazo, etcétera, etcétera. Pero si una mujer escribe un tratado de obstetricia, ¿no? Y le dicen, oiga, ya vimos, está muy bien todo esto, está excelente su libro. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Ah, caray. A ver, usted hizo esto, sí, pero no sabe lo que es la maternidad y nada de eso. No, pues nunca me he embarazado. Habría cierta duda, ¿no? Chiquita duda, así como diciendo, no tan importante, pero dices, ah, caray, está hablando del embarazo y el parto y nunca ha tenido uno. Bueno, ¿no? Ok. Bueno, pero si esa médica obstetra ya tiene 3 embarazos, ¿va a enriquecer más su libro? Sí. Bueno, Cristo, vestido de su humanidad, 100% hombre y 100% Dios, entiende mejor la debilidad del hombre y se vuelve misericordioso. Misericordia. Y vemos que Cristo en su humanidad, ¿no? Dice, fue movido a misericordia. Hay varios ejemplos. Hay un hombre llamado Bartimeo, ciego, que Cristo iba caminando, se entera que Cristo va caminando y este hombre ciego, Bartimeo, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? O sea, Dios tiene misericordia de las personas, pero en su humanidad es diferente. Y Cristo se acerca con Bartimeo y José Luis, cada ser humano tiene un Bartimeo dentro. Estamos ciegos, no vemos.
el valor de la esposa, el valor de la libertad, el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de la salud. Dentro de nosotros hay un Bartimeo, hasta que la muerte, la enfermedad, la cárcel, el cáncer, un secuestro, nos acomoda el cerebro, ¿no? Y abrimos los ojos. Y Cristo se acerca con ese Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y dice Bartimeo, quiero ver. Y el Evangelio, José Luis, nos abre los ojos. Vemos a un Dios ofendido. Vemos cómo lo ofendimos. Los ojos del alma, entiendo la obra de Cristo y veo mi necesidad de una fe salvadora y un arrepentimiento para vida. Hay otro hombre que Cristo iba caminando y se acerca, era un leproso. Leproso. La lepra es como ahora la metástasis, ¿no? La lepra, se te caía la carne viva, se te quedaban los hoyos, o sea, quedabas con pedazos de carne viva, ¿no? Viva. La lepra empezaba, donde haya todo ese tipo de uniones, se caía el párpado. El párpado se caía, esta parte de pliegue se caía, la parte de la oreja se caían las orejas. La lepra bíblica, la que la Biblia anuncia. Si se te cae el párpado, cuánto dolor en los ojos de que no puedes humectarlos. Que se te cae una oreja. La lepra era como ahora lo que es ya estar así yendo de una metástasis, ¿no? Y tenían prohibido vivir en la comunidad. Los leprosos, José Luis, vivían afuera de la ciudad, ahí en aldeas, ¿no? Y había días en que la gente sacaba en la puerta de su casa tortilla, pan, comida, chorizo, carne, un poco, y ellos iban en las calles con una campanita, ¡tlin, tlin! Soy leproso, o sea, cuidado conmigo, yo te puedo hacer daño sin querer, ¿no? Soy leproso, y tenían que publicar que eran leprosos, y ya agarraban las canastas y se iban solitos allá a su aldea a convivir con otros leprosos. Este leproso de Marcos capítulo 1 y capítulo 2 llega y se mete a la ciudad, violando todas las normas de sanidad que había. Se mete y se arrodilla enfrente de Cristo y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este acto de desesperación, tengo metástasis, que estoy enfermo mental, ¿no? Después de la muerte hay algo glorioso, corro a mi Salvador. No me importa lo que mi familia me diga, yo corro hacia Él. Y es lo que hizo este hombre, corrió y se hinca, dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Cristo dice el texto, que Cristo fue movido a misericordia y lo tocó. Es como si Cristo le transmitiera su sanidad y Cristo recibiera su lepra. Y fue sano y se fue. O sea, imagínate ese momento. ¿Qué? ¿Cómo? No, eso es increíble. Es lo que Dios hace. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que en muchos pasajes la Biblia exalta que Cristo fue movido a misericordia. No sé si usted recuerda el pasaje del buen samaritano. El buen samaritano dice que pasa y ve a ese hombre golpeado, asaltado, malherido, y dice el pasaje que fue movido a misericordia. Entonces, se compadece Dios de nuestra pobreza, de nuestras enfermedades, de nuestro cáncer, de estar en la cárcel,
de estar desamparado, Él se compadece de nosotros. Es uno de los tantos efectos que tuvo la gloriosa encarnación de Él. Por eso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ya estamos entendiendo por qué, para venir a ser misericordioso hacia los hombres y fiel sumo sacerdote. Y esto nos lleva exactamente, vamos ahora a usar el pizarrón, nos lleva a la figura que tanto hemos estudiado aquí en la iglesia del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar que Dios había diseñado para que los hombres tuvieran comunión con Dios. Estamos viendo una vista aérea. Y aquí había una puerta, ¿no? Había una puerta del tabernáculo. Había aquí como un asador que se llamaba la fuente de bronce, el altar de bronce. Luego había como una cacerola de esas donde hacen carnita pero grandota, ¿no? Era la fuente el altar de bronce, la fuente de bronce, y después el lugar santo, donde estaba el candelero de 7 picos, estaba el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición, y aquí estaba el arca, ¿no? El propiciatorio, y estaban los querubines, ¿no? Aquí. Entonces, dice la Biblia que la única persona que podía servir y ministrar en el tabernáculo era alguien llamado sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, una vez al año, realizaba el día de la expiación, ¿no? Aquí llegaba un judío, dice, hermano, robé, reconozco que es pecado, y llevaba un corderito, aquí 4 patitas, llevaba un corderito, y aquí en este lugar que le digo es como un asador actual, ahí lo amarraban de 4 patitas, ¿no? Y ya el sumo sacerdote lo ejecutaba al corderito, ya era sacrificado aquí el corderito, era quemado, y luego el sumo sacerdote, vamos a poner así como si tuviera una túnica, y luego el sumo sacerdote se lavaba las manos, ¿no? Y entraba aquí al lugar santo, donde era una luz de 7 picos, el incienso y el pan. Bueno, esto era lo que hacía el sacerdote, pero el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, porque esto es la representación del trono de Dios. Es una representación del trono. Era para que tengas una idea, como un ataúd, más o menos así, nada más que un poco más ancho. Entonces, dice la Biblia que Cristo fue constituido sumo sacerdote, ¿no? Entraba aquí con el cordero, y cuando vemos toda la simbología que hay en el tabernáculo, nos damos cuenta que Cristo cumplió todas las figuras del tabernáculo. Porque el sumo sacerdote, ¿quién era? Cristo. ¿Quién era el cordero? Cristo. ¿Qué dice Juan el Bautista? He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era la puerta? La puerta es Cristo. El altar de bronce, ¿qué es? La cruz de Calvario. Porque en el altar de bronce se sacrificaba al cordero. Entonces Dios, la cruz de Cristo es el altar de bronce, ¿no? La fuente es con que nos limpiamos nuestras almas, nos limpiamos nuestra mente, la palabra de Cristo, ¿no? La Biblia. El candelero de oro que daba luz, ¿no? Cristo es la luz del mundo. El pan, ¿qué dice la Biblia? Yo soy el pan de vida. El pan es Cristo.
El incienso, y es aquí donde quería llegar yo. El sumo sacerdote intercedía por los judíos. El sumo sacerdote tenía aquí como vamos a llamarlo un baberito, ¿no? ¿Mande? Ah. Y traía 12 piedras que eran las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel y eran diferentes las piedras, porque todos somos bien diferentes, caracteres, personalidades, temperamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que eran diferentes. Entonces, en el altar de incienso, ¿no? Este es un ejemplo, es un tazón donde se quema, se pone aquí especies aromáticas y empieza a subir, ¿no? Empieza a subir y es un olor agradable por el olor del incienso, dependiendo las especies que se quemen ahí. Entonces, aquí en el altar de incienso se elevaba el incienso y esto es igual a una representación de lo que es la oración. Porque así como el incienso sube, el humo del incienso, la oración sube. Y aquí el sacerdote en el altar de incienso oraba a Dios rogándole y suplicándole por fulano, suplicándole por perengano, intercediendo por sultano. Y esto es lo que está diciendo este pasaje, que Cristo llegaba aquí a interceder por nosotros. Cristo es aquí el sumo sacerdote. Y adentro del arca, ¿qué había? 3 cosas. Había el maná, las tablas de la ley y la vara que reverdeció. Estos 3 objetos que estaban dentro del arca también representan a Jesucristo. El maná era el pan que descendía del cielo. Cristo dijo que es el maná. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy este maná. Es lo único que puede alimentar tu alma. Métele a tu mente, a tu cabeza, 1000 libros escritos por humanos y en un mes se te olvidaron. Mete a tu alma el pan de vida y va a permanecer para siempre. Entonces, Cristo es el maná, ahí está otra vez Cristo. La ley, ¿quién dio la ley? Cristo. ¿Quién vino a cumplirla? Cristo. ¿Quién vino a ser castigado por su propia ley? Cristo. Y la vara de Aarón que reverdeció, una vara que ya está cortada, ahí tirada una vara y de pronto florea. Es la representación de la resurrección. Algo que estaba muerto volvió a vivir. La vara que reverdeció, Cristo. Todo el tabernáculo y más, ahorita estoy pasando por alto, no, ya nada más quería llegar yo aquí al altar de incienso. Es Cristo. Ahora, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ser hombre, ¿no? Ser un humano, para venir a ser misericordioso y fiel hacia Dios, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. Y aquí está la palabra de cómo fue vencida la muerte. Todo lo que acabamos de ver es preparatorio. Según Hebreos, todo esto fue preparatorio. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Aquí está importante una palabra que es de las más importantes en relación con el tema que estamos viendo. ¿Cuál? Expiar. ¿Cómo fue que Cristo venció a la muerte? Bueno, ya lo hemos dicho ahorita de varias formas, pero tenemos que terminar diciendo esto. Aquí está la cruz de Calvario. Aquí está Cristo. Expiar, ¿sí?
Inclusive quiero traer a su mente de ustedes una frase que se usa popularmente, sobre todo en la política y en los gobiernos, que cuando un gobierno, un país, eh, protegen al inocente, protegen al culpable y los gobiernos le echan la culpa a un inocente, dicen, lo agarraron de chivo expiatorio. ¿Se acuerdan? O sea, ¿por qué? Porque expiar es que el juez aceptó que Cristo se echara la culpa, la que te tocaba a ti. Expiar. Pero esta palabra expiar, que también se usa como propiciar o propiciatorio, propiciación, esta palabra nos habla de un sacrificio que detiene y aplaca la ira de Dios. Siempre uso el mismo ejemplo, es un ejemplo muy sencillito, donde llega el papá y el hijo se puso a jugar fútbol en la sala y rompió la pantalla de 85 pulgadas, que nada más cuesta como 57,000 pesos. Y el papá dice, te dije que no jugaras fútbol aquí en la sala. Y el papá y el hermano mayor, no papi, no, es que mira que no tocaste a un lado, ¿cómo crees? Te dije, ¿no? Y está llena de furia el papá de que rompió la pantalla de 85 pulgadas, ¿no? Se quita el cinturón, ¿no? Y le va a dar el cinturonazo. Y el hijo mayor se mete, no papi, no, ¡pum! ¿No? Y recibe el cinturonazo. Ya en ese momento la furia del papá disminuyó. Hijo, pero hijo, ¿qué hiciste? No, o sea, se tranquiliza muchas cosas en ese momento. Bueno, esa es la idea de la expiación, de que el sustituto detuvo la furia de la justicia. ¿Alguien dirá, furia? Bueno, la Biblia usa furor. José Luis, no siempre hemos dimensionado todo el dolor que hemos causado. ¿Cuánto dolor una persona que destruye su matrimonio? ¿Cuánto dolor de una persona que destruye su matrimonio? No. ¿Destruir mi matrimonio para formar otro? ¡Qué bonito muchachito!, ¿no? O sea, ¿a cuántos hemos lastimado? ¿Cuánto dolor hemos causado? Las mujeres que han abortado, o sea, los asesinatos que se han cometido. Entonces, la Biblia usa la palabra furor. O sea, es el peso fuertísimo de la justicia. Por eso, bueno, ya para no desviarme. Entonces, la palabra expiar o propiciación es que aquí en el tabernáculo, este corderito detenía la ira de Dios, porque la justicia caía sobre un inocente, pero la sangre de los animalitos no nos podía perdonar. ¿O sí? No, era una representación. Y quiero que vean más increíblemente lo que representa este altar. En este altar llegaba el judío, presentaba su cordero y en ese momento el sacerdote ¡pam!, sacrificaba el cordero. El mensaje que todos los días el sacerdote, no es un sacerdote, el sacerdote, era la paga del pecado de la muerte. ¿Estoy jugando, dice Dios? ¿No? ¿Pecas? Es que se me hace exagerado, pues no peques. Pero andas de chismoso, mitotero, ratero, drogadicto, alcohólico, mentiroso, o sea. Entonces, la paga del pecado. ¿Cuántas veces al día se anunciaba esto? Ahora, ¿qué le pasaba al corderito? Moría. Se cumplía la sentencia de que el alma que peque esa morirá, pero en un sustituto. Pero aparte, José Luis, este cordero se quedaba allí hasta que se hiciera cenizas. ¿Sabes qué representa eso? El infierno. Aquí mismo en el altar es la representación del infierno hasta que te consumas.
Y algunos ya están bailando con el infierno, ¿no? Entonces, expiar. En la expiación, al momento de morir como sustituto, lo que hemos estado diciendo, ¿le paga al pecado? Sí, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Con su muerte le paga el pecado. Al demonio, al diablo, ¿no? Al diablo, ¿no? Lo que estaba buscando el diablo es que esta persona que era pecador fuera condenada, pero si Cristo muere por este pecador, entonces ya desarmó al diablo. Y la muerte, lo más que puede hacer la muerte es quitarte la vida. Y si Cristo moría, desarmaba al pecado, al diablo y la muerte, quedaban desarmados. Y esto es la expiación. Esto es la propiciación. Y en ese momento era la victoria sobre la muerte. Sí, sobre los tres. Entonces regresamos. Por lo cual, 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está su encarnación. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esa expiación en la cruz de Calvario, ¿Dios la aceptó? ¿Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo? Sí. ¿Se necesita otro sacrificio? No. Por eso la blasfemia de la religión popular, donde en cada misa están sacrificando a Cristo, ¿qué no es lo que dice el curita? Cuando hace la hostia y todo eso, ¿no? Es un sacrificio de Cristo por los pecados de los presentes. Vamos aquí a Hebreos, por favor, nada más para ya dirigirnos hacia el final. ¿Sí? Para dirigirnos hacia el final. Y dice, vean ustedes, vamos al capítulo 8. Capítulo 8 dice, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces entró? Una vez. Versículo del capítulo 9, versículo 26, Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces? Una. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces fue ofrecido? Una vez. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué los curitas católicos están ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo en cada misa ese sacrificio? Versículo 11. Vamos a leer 10 y 11. 10 y 11. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¡Sas!
ministrando los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, porque es obvio, ¿no? Solamente ya fue una vez. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El último, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Regresamos a Hebreos capítulo 2. Entonces, leemos el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se entiende cómo Hebreos da un resumen de cómo se obtuvo esa victoria? Esto es tan claro que ya no queda lugar a dudas, ¿no? Hermanos, una de las cosas que yo les puedo decir es que el verdadero creyente que cree a Cristo, que cree en su obra, que cree en su muerte expiatoria, vicaria, sustitutiva, el miedo a la muerte va a descender gradualmente. Entre más lee la Biblia, entre más estudia la Biblia, entre más medita la Biblia, su miedo a la muerte va a descender de una forma vertiginosa. Y va a ser libre para morir. En el momento el que Dios quita la vida, lo decida. Porque al final del día, todos nos vamos a morir. Pero hay de vidas a vidas y hay de muertes a muertes. Esta señora, hermanos, que poco a poco esa enfermedad la fue consumiendo, hasta quedar en una silla de ruedas, que se quedó sin movimientos, toda su belleza desapareció, y que dijo, me voy a morir. Y dijeron, hay de vidas a vidas y de muertes a muertes. Es increíble porque Dios la salvó a esa mujer. Y días después estaba en la iglesia. Y no podía ni abrir la Biblia con sus manos. Lo que sí podía decir es que se la pasaba diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿No? Y así como que interrumpía al predicador y hermana, no, dice, no me impidan decir eso es todo lo que puedo hacer, ¿no? No, ni siquiera puedo aclarar mi Biblia, no me callen, ¡gloria a Dios! ¿Me explico? ¿Cómo puede una persona que está en esa situación gritar que a Dios sea la gloria? Es la maravilla del nuevo nacimiento, es la gloria de la cruz, pero nuestras almas necesitan saber eso. Y de verdad, de forma gradual, entre más leas la Biblia, más desaparece ese miedo que esclaviza, aterroriza y horroriza. Entonces, si alguno de ustedes, repito, lo he repetido 4 veces en todo el estudio, si alguno de ustedes tiene miedo a morirse, es difícil creer que es salvo, porque aquí dice que fuimos librados del temor a la muerte. Analicen su relación con la muerte y este es un gran indicador si están en Cristo o si están en sus delitos y en sus pecados. ¿El que está en sus delitos y sus pecados tiene miedo a morirse? Sí. ¿El que está en Cristo? No. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos la gloria de la cruz. Te agradecemos la gloria de la victoria de Cristo. Te agradecemos que Él quedó 1,000,000 de veces invicto, que nadie lo venció, que por otro lado venció completamente a todos los enemigos de Dios
y a todos los enemigos de las almas humanas. Te damos las gracias por la gloria que sigue predicándose en este mundo caído, de lo que aconteció hace 2000 años y en muchos lugares se sigue predicando. Gracias por ayudarnos a entender que somos libres para morir aquellos que ya Cristo murió por nosotros, que fuimos librados del terror y del horror, del pánico ante la muerte, y que ahora con dignidad podemos esperar el día que tú nos lleves a casa. Gracias, Padre. Gracias, porque la muerte lo único que nos va a cambiar es la dirección de donde vivimos, porque ahora seguiremos vivos eternamente. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.